muchísimas gracias por realizar esta entrevista. La primera pregunta sería, actualmente en nuestro país, ¿cuál es la incidencia del cáncer de mama? Sí, bueno, en nuestro país, como en la mayoría de los países desarrollados, es bastante alta. En la mujer en concreto, pues supone el cáncer más frecuente, el 28,5% de todos los cánceres en la mujer es de mama. Las cifras, bueno, varían, pero más o menos las últimas cifras son unas 22.000 casos nuevos por año, o sea, la incidencia, lo cual es un volumen bastante grande. Hay más de 100 tipos de cáncer y en la mujer el de mama es el campeón, digamos, en incidencia. La buena noticia es que la mortalidad cada vez es más baja. Los últimos datos de mortalidad rondan en unos 6.000 casos de mujeres muertas por la enfermedad, o sea que cada vez la supervivencia es mayor y el pronóstico menor. ¿Y la relevancia en el caso de los hombres? Muchísimo más infrecuente, pero existe. Eso es algo que mucha gente no conoce. Lo que ocurre es que es muchísimo más infrecuente. Se calcula que por cada 100, 150 mujeres afectadas de cáncer de mama hay un hombre. ¿Y existen algunos hábitos de vida que reduzcan o que, por el contrario, aumenten las probabilidades de padecer cáncer de mama? Sí, pero no tienen demasiado peso. El cáncer es una enfermedad multicausal, perdón. Tiene diferentes causas que todas confluyen en una persona y por eso se desarrollan. Algunos tipos de cáncer tienen factores de riesgo muy claros, o sea, factores de riesgo que de por sí son promotores o iniciadores o varias cosas a la vez del proceso de carcinogénesis. Pero en el caso del cáncer de mama no hay factores de riesgo que estén claramente determinados. Los hay, pero no tienen demasiado peso. O sea, se podría decir que, estimando en el 50% de los casos de cáncer de mama, no hay ningún factor etiológico al que se le pueda achacar, y en el resto pues hay factores que pueden incidir más o menos. Principalmente se habla de lo que es la función estrogénica. ¿Esto qué significa? Pues que el cáncer de mama es hormonodependiente, o sea, crece y prolifera más rápido en un ambiente rico en estrógeno. Por lo tanto, todo lo que sea aumento de estrógeno, tanto naturales, fisiológicos de la persona o administrados, pueden incidir. Pero no es una razón de demasiado peso. ¿Cómo podríamos definirlo esto más claramente? Pues mujeres que tengan la menarquia muy precoz, o sea, la primera regla muy precoz, o la menopausia muy tardía, o sea, la última regla en edades muy avanzadas, más o menos la media, esto varía mucho, pero alrededor de los 50 años suele aparecer la menopausia, pero en algunas mujeres esto es más avanzado. Por lo tanto, pues su función ovárica está funcionando más tiempo. Mujeres que no hayan tenido ningún hijo también pueden tener un leve riesgo aumentado por el hecho de no tener embarazos, pues los estrógenos están más altos a lo largo de su vida. Y luego tratamientos hormonales, que principalmente son pues la anticoncepción hormonal y la terapia hormonal sustitutiva, que es lo que se pone para sobrellevar mejor la menopausia. Estos tratamientos, si se abusa de ellos, pues podrían apuntar ciertos riesgos con respecto al cáncer de mama. Se ha hablado mucho también de la obesidad y el cáncer de mama. La verdad es que el cáncer de mama afecta a mujeres en su peso, por debajo de su peso y por encima de su peso. Y los estudios son contradictorios, pero parece ser que en la mujer postmenopáusica sí que puede influir un poquito el hecho de estar obesa. El alcohol y el tabaco también se han apuntado como factores de riesgo, pero no tienen demasiado peso. También se dice que son factores protectores el ejercicio físico, pero es una cosa que la verdad es que es difícil de constatar. Entonces, evidentemente, como hábito de vida sano, el tomar una dieta que te mantenga en tu peso y no ser sedentario te va a ayudar a estar más sano, eso está clarísimo. Ahora, con respecto al cáncer de mama, tampoco tienen un peso demasiado específico. Hoy en día, ¿cuáles son las técnicas de detección que se llevan a cabo más frecuentemente? ¿De detección del cáncer de mama? Exacto.
Hombre, pues en los países ricos, ¿no? Pues existen programas de detección precoz de cáncer de mama, que consisten en a mujeres sanas hacerle mamografías periódicas intentando detectar lo más precozmente posible el cáncer. Esto se hace a partir de los 50 años aproximadamente, porque es la edad que se considera de riesgo para el cáncer de mama. No es que no exista fuera de esa edad, sino que es muchísimo más infrecuente. Entonces, a partir de los 50 años se considera que una mujer, por el hecho de ser mujer y por el hecho de tener 50 años, está en riesgo de padecer un cáncer de mama. Y se invita, ¿no? Porque esto es voluntario, se invita a todas las mujeres a someterse a mamografía cada año, cada 2 años, eso depende ya de cada programa, intentando diagnosticarlo precozmente, porque el pronóstico cambia muchísimo si se detecta en fase inicial y el tratamiento es menos agresivo. Entonces estaríamos hablando solamente de mamografía. Sí, lo que se hace principalmente son mamografías. La mamografía ha sido una prueba muy discutida con respecto a si es la mejor o no, pero la verdad es que según los estudios, que son muchísimos, porque las mamografías se llevan haciendo hace mucho tiempo en los países ricos para este tema, pues se ha demostrado que sigue siendo hoy por hoy la mejor prueba de detección precoz para el cáncer de mama, porque es una prueba muy sensible y muy específica. ¿Esto qué significa? Que en pocos casos se le van a escapar, o sea, es muy sensible, y es muy específica, significa que si la imagen en la mamografía tiene un aspecto dudoso, sospechoso de cáncer, suele acertar. Entonces, pues con estas dos características, pues es una prueba bastante buena para detectarlo, a pesar de que son rayos X, porque eso es otro tema que se ha discutido mucho. Los rayos X, el abuso de rayos X puede provocar mutaciones a nivel celular, origen de cáncer. Entonces, claro, hacer una prueba periódica cada 2 años a mujeres que están sanas, pues siempre es un motivo de duda con respecto a la prueba. Pero la dosis de radiación es muy pequeña. Como la mama no tiene hueso y la radiación es mínima, la dosis es mínima. Entonces, se puede repetir a partir de los 50 años periódicamente sin que aumente el riesgo de cáncer de otro tipo. Una vez que se ha detectado ya el cáncer de mama, ¿cuáles son los tratamientos más efectivos que podemos actuar contra? Bueno, contra el cáncer de mama se pueden usar todos los tratamientos que hay ahora mismo en oncología, o sea, cirugía, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia e inmunoterapia. Todos se pueden usar y a veces se usan todos. Ya depende de cada caso. Generalmente la cirugía está presente prácticamente en el 100% de los casos y luego ya va acompañada de quimio, de radio, de inmuno, de hormono, dependiendo de cada caso particular, porque no todos los casos son iguales. Cuando hablamos de cirugía, ¿estamos hablando de mastectomía o de biopsia o de...? Vamos a ver, estamos hablando de cirugía que intente y consiga erradicar toda la masa tumoral y un margen de seguridad alrededor. Dependiendo de cada caso, esto puede ser desde una simple tumorectomía, o sea, quitar la masa tumoral y un pequeño margen de seguridad alrededor, o puede ser mastectomía, si el caso pues indica quitarlo todo. También depende del volumen de las mamas, de la agresividad del tumor, de la probabilidad dentro de los subtipos que hay, de la probabilidad de recidiva, de la probabilidad de ser bilateral, o sea que afecta a las 2 mamas, porque la mama es un órgano doble. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Todos esos parámetros se valoran a la hora de la cirugía y se intenta ser lo más conservador posible. ¿Y cuáles son las perspectivas de futuro en la lucha contra el cáncer de mama? Pues son buenas, porque la verdad es que cada vez se conoce más a nivel molecular, a nivel genético, y cada vez los tratamientos son más eficaces. De hecho, a pesar de que la incidencia aumenta lamentablemente año tras año, y no se sabe por qué, la mortalidad disminuye año tras año, y es gracias al éxito de los tratamientos. Y ya para finalizar, ¿qué le diría a las mujeres que están leyendo ahora mismo esta entrevista? Bueno, pues les diría que estén tranquilas, que el cáncer de mama es verdad que es un problema de salud,
pero que si tienen la suerte de vivir en el mundo rico, que España, a pesar de la crisis, no quería decir la palabra, pero bueno, al final sale, sigue siendo un país donde todas estas cosas están bastante controladas y que bueno, que la expectativa de curación ante un cáncer de mama es del 80%, que es bastante alta. Ahora bien, con un diagnóstico precoz, el pronóstico es muchísimo mejor. Entonces yo invito a todas las mujeres, tengan o no factores de riesgo, a que se sometan a los programas de detección precoz, que son las mamografías periódicas cuando las llame el sistema sanitario. Como aquí tenemos la salud transferida por comunidades autónomas, en algunas comunidades el programa empieza a los 50 años y termina a los 70, que es el caso de Andalucía, en otros termina a los 65, en otros empieza a los 45, y entonces, pero bueno, cuando te invite tu sistema sanitario a participar. ¿Y qué ocurre con las mujeres fuera de esa edad? Bueno, pues hay algo muy fácil de hacer, también polémico, que es la autoexploración mamaria, que es lo que deberíamos hacer todas las mujeres, estemos o no dentro del rango de edad de los 50 años. ¿Qué consiste en autoexplorarse las mamas en casa una vez al mes? Con esto hay muchas mujeres que se han diagnosticado ellas mismas, se han notado algo, han ido al médico y ya ha hecho su diagnóstico y se le puede ganar bastante tiempo a la enfermedad y esto es muy importante. En el caso del cáncer de mama es muy importante el momento del diagnóstico. Hay otros tipos de cáncer que no importa tanto, pero en la mama importa muchísimo, porque la cirugía puede ser menos mutilante, porque se puede ahorrar algunos tratamientos que son pesados y porque el pronóstico es muchísimo mejor. Entonces, una mujer que tenga la mala suerte y la buena suerte de que le detecten un cáncer de mama en etapa muy inicial por una mamografía periódica, pues se puede ahorrar un tratamiento bastante pesado y puede tener mejor pronóstico de supervivencia. Entonces es importante. Lo comento porque la autoexploración es algo que las mujeres no conocen, es una técnica muy sencilla pero que hay que explicar, sobre todo para saber qué es lo que tienen que buscar. Y unido a la mamografía, pues nos ayuda también a ganar tiempo, porque hay muchas mujeres que dicen, bueno, yo ya voy a mi mamografía, estoy controlada, pues ¿para qué me voy a tocar yo si yo no sé? Pues no es así, porque la mamografía se hace cada 2 años y entonces lamentablemente hay un pequeño porcentaje de casos que se le llaman cáncer de intervalo que se hubiesen detectado con una autoexploración en esos 2 años antes de tiempo. Entonces, claro, si tú esperas a los 2 años de la mamografía, puedes tener la mala suerte que la mamografía que te acaban de hacer no se vea aún, pero se hubiese visto 2 o 3 meses más tarde. Pero claro, ya no te toca hasta los 2 años. Esto está en tu destino, ¿no? Y entonces, pues, a veces ocurre que cuando se hace la mamografía a los 2 años, aparece ahí una tumoración que podía haber sido a lo mejor palpable o hubiese dado algún signo fácil de ver en casa. Y esto pues por desconocimiento no se hace y pienso que es algo que se desaprovecha. Uniendo las dos cosas es lo ideal. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti, David.